El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Una de las cosas que hemos meditado aquí muchas veces es todos los ritos de la misa, la labor del sacerdote a lo largo del santo sacrificio. Y cuando yo me arrodillaba después de la consagración del pan, muchísimas veces, tenía en mente la adoración de los magos. Porque el momento de la consagración es, digámoslo así, como el nacimiento de Cristo, que aparece, de pronto es visible por fin. Lo mismo que él estaba entre pañales, pues allí está sobre los manteles, sobre el corporal, al lado del purificador. Todo me recuerda a los lienzos que había en Belén, pues allí aparece. Y el momento en que yo me arrodillo me recuerda a los magos arrodillándose ante Jesús en Belén. Y muchas de esas veces que me arrodillaba tenía en mente una preciosa tabla que es de Gentile da Fabriano, italiano del siglo XV, y es una pintura preciosa. Y no solamente es que es muy bonita, sino que transmite la devoción del primer rey, el más anciano de todos, cuando va a besar el piececito pequeño de Jesús. No simplemente representa una escena,
ha sabido transmitir la devoción, ha sabido transmitir la fe de ese hombre que va a tocar con sus labios la carne de la palabra que ha venido al mundo. Además, los representa con unas vestiduras reales impresionantes. Es una pintura muy buena, muy buena. Y por eso yo siempre recordaba esa escena. La consagración es el nacimiento en Belén, el momento en que me arrodillo, me acordaba de cuando él besaba el pie. Entonces, como os estaba diciendo al principio, siempre en mis sermones he reflexionado mucho acerca de el sacerdote en la misa. Y hoy estaba reflexionando acerca de esta escena y no veía al sacerdote por ningún lado. Y después de darle más vueltas, me he dado cuenta de que la escena que hoy contemplamos en el Evangelio podemos aplicarla a la misa, pero los laicos en la misa. Los laicos en la misa. 5 personajes principales: María, José y los 3 magos. Muchos más secundarios, sin ninguna duda, la gente del pueblo, los señores de la casa donde ya estaría instalada la Sagrada Familia. Recordad que celebramos en 2 fiestas distintas, una el nacimiento y otra la adoración de los magos. Pienso que serían en días distintos. El Evangelio sobre esto simplemente relata los 2 hechos, sin dar más datos, pero dice que todavía estaban en Belén. Entonces, si estaban ya en una casa y se habían pasado la primera noche, seguro que los pastores que habían visto a los ángeles les acogieron en una casa, estarían también los dueños de ese hogar. O sea, que había muchos laicos. Y Cristo estaba sobre María, lo mismo que la Eucaristía sobre el altar. Y toda esta escena son los laicos. El primero de todos, evidentemente, descontando a María, que es el altar, o también podríamos decir que representa a aquellas mujeres que ellas mismas, a un nivel mucho más pequeño, claro, que María, se transforman en altar. Hay mujeres llenas de tal devoción, de tal amor, que ellas mismas se transforman en un altar viviente, donde ponen a Cristo. Pues después de María está José, el custodio. José, lleno de tantas virtudes, de seriedad, es la persona que pone Dios para custodiar ese altar y la Eucaristía, que es María con Jesús. José, poco podemos decir de él más que era un hombre tan santo. ¿A quién pondría Dios para estar tan cerca de su altar? Pues lo lógico es pensar que pusiera a alguien que se pudiera aprovechar de un puesto tan único en toda la historia de la humanidad. Y José no era sacerdote. Fijaos, muchos sacerdotes nos hemos acercado al altar a lo largo de la historia. José vivía al lado del altar y no era sacerdote. Podía haber custodiado la Sagrada Familia un sacerdote, pero no, puso un laico. Podía haberlo hecho, pero no lo quiso hacer Dios. Con lo cual vemos aquí que aunque los sacerdotes entonces y ahora cumplen unas funciones, sin embargo el más privilegiado fue José. Muy cerca estaban los sacerdotes del Sancta Sanctorum y nosotros de la Eucaristía, pero más cerca estaba José. Entre ser sacerdotes, si nos dieran a elegir, y ser San José, es mejor ser San José, sin ninguna duda. Nosotros no elegimos la vocación, viene dada por Dios, pero en sí mismo es más, es más.
Nosotros recibimos de vez en cuando la comunión. José tenía a Jesús allí todo el tiempo, hora tras hora, todas las horas. Si Jesús trabajaba en casa, que era lo normal, si Jesús tenía su carpintería allí estaba él. Incluso cuando le enseñaba su oficio y trabajaba en la carpintería, realmente él estaba con, iba a decir, la Eucaristía. Realmente era Jesús, pero podemos decir, estaba con la Eucaristía, la presencia de Dios que tendría San José. Después, los otros tres personajes, Gaspar, Melchor y Baltasar, son, a mi entender, símbolo de esos laicos que se revisten, pienso ahora en la pintura de Fabriano, bellísima, esta que os he comentado al principio, que se deleita el pintor en reflejar las más bellas vestiduras que existían en esa época, con hilo de oro, estampados, los más pequeños detalles de las coronas, de las gemas que llevan encima, etcétera. Los cofres que lleva cada uno de ellos en la pintura es una obra de arte. Pues esos tres personajes, imaginados así, con toda esa riqueza exterior, son símbolo de los laicos que son verdaderos reyes del reino de los cielos. Son ricos, han cogido su talento que les dio Dios y lo han hecho producir y producir y producir. La perla de gran valor les ha hecho ricos y llevan una corona que no es una corona material, estos laicos, sino una corona espiritual, la de la realeza en el espíritu. Con lo cual, la escena esta sí que la podemos aplicar a la misa, pero hoy nos fijamos en los laicos. Es cierto que todo lo que he dicho otras veces lo decía del sacerdote, y lo podíais también aprovechar los laicos, porque os unís al sacerdote, ofrecéis a través del sacerdote, pero hoy son los laicos los que se acercan a la Eucaristía, los que la sostienen, la custodian y la adoran. Os parecerá que es mucho lo que hace la Virgen María, pero también la Virgen María la podéis imitar. También vuestros corazones, después de la comunión, se transforman en verdaderos altares y vosotros en templos. San José no solamente ya es el altar, es la presencia de Dios a lo largo del día, la santificación en el trabajo, la presencia de Dios a través de pensamientos, jaculatorias, y Él está adorando, Él está en esa conversación con Dios mientras está trabajando en el taller, mientras está en la casa, mientras come. San José también nos enseña algo muy concreto, en su seriedad, en su majestad, el custodio. ¿Cómo debemos custodiar la presencia de Dios en nuestras almas? Y los tres reyes vestidos de magníficas ropas y coronas y joyas, y porque son reyes, símbolo de los reyes en el espíritu, símbolo de lo mucho que cualquiera de vosotros puede enriquecerse, y en el cielo se verá. En el cielo se verá quienes están desnudos y solamente serán cubiertos con lo mínimo, quienes eran verdaderamente los grandes. Hasta entre los ángeles, San Pablo nos habla de que unos son tronos, otros principados. Hasta entre ellos hay jerarquías. Pues bien, enriqueceos. Hay una codicia que es mala, la codicia, la ambición de los bienes materiales. Los bienes materiales no son malos, la codicia sí, y es fácil caer en ella.
Hay una ambición que es buena, la ambición de los bienes espirituales. La ambición de decir, Señor, ayúdame a esforzarme para que tu gracia produzca en mí. Esa es buena. Y los hay sobre la tierra que son grandes, grandes ricos, y que verdaderamente pueden ofrecer a Jesús no solamente su adoración, sino un arca, un cofre, una vasija, una copa llena de un presente muy rico, muy valioso, logrado con gran esfuerzo, pero que vale mucho, mucho, un tesoro. De hecho, el Evangelio dice eso, abrieron sus tesoros, se postraron y le adoraron, se postraron. Y lo lógico, si habían hecho un viaje tan largo, pues pedirían darle un beso, pedirían poder tocarlo mínimamente. Venían de Oriente, no se sabe. Hoy, por curiosidad, he estado leyendo a dos místicas, en las que yo creo que fueron grandes santas, María Valtorta y Ágreda de Jesús. No coinciden exactamente en los lugares, no. Incluso Ágreda de Jesús, Sor María Ágreda de Jesús dice que uno de ellos venía de Saba, mientras que Valtorta todos los sitúa, uno en Afganistán, otro en el Turquestán y otro en Persia. Sor María Ágreda de Jesús los sitúa a uno en Saba y a los otros en la zona de Persia. Pero sea de ello lo que fuere, parece lógico que hicieron un largo viaje, porque venían de Oriente y entre Persia y la Palestina romana había un tremendo, larguísimo desierto. Si lo que dice María Valtorta es cierto, hicieron 2000 kilómetros para llegar a Belén. Casi nada. Se hacía, en esa época se hacía, había caravanas que desde todas esas tierras, incluso más lejanas, llegaban a Persia. Y de Persia había otras personas que llegaban hasta allá a los confines del imperio. Pero si es verdad lo que dice esta mística, fue toda una aventura, que solamente en el cielo la veremos en todos sus detalles. Una aventura llena de peligros, de problemas muy concretos y continuamente la pregunta en algunos que la acompañarían, ¿todo esto va a servir para algo? ¿Todo esto vale para algo? Sea el trecho que hicieron, que no lo sabemos, pero que fue largo por este desierto que hay en medio de Persia y Palestina, daos cuenta de que hicieron todo eso, semanas y semanas de viaje, solo para adorarle un tiempo, solo para verle, solo para besarle. Por eso es verdad que hay muchos adoradores de la Eucaristía, pero los tres Reyes Magos sobresalen de un modo especial, de un modo único. ¿Quién ha hecho tanto como ellos? Y después de unos días en Belén a volverse a sus tierras. ¿Quién ha hecho tanto? Yo esto lo pienso, la figura de los reyes, mucho en la misa, cuando me arrodillo la primera vez, por lo que dice el Evangelio. Cayeron, se arrojaron al suelo y le adoraron. Pues nada más, que en cada misa que vivamos, en cada misa que estemos, vivamos esta escena de los reyes. En cada misa que nos acordemos cuánto hicieron ellos por un momento, por tocar con sus labios a Jesús, y que nosotros les imitemos en la medida de nuestro poco amor, menor que el de ellos, mucho menor, pero que en esta pequeña y pobre medida, con las manos mucho más vacías que ellos, sin embargo, hagamos lo que podamos por imitarles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
luz del cielo y de la tierra, creado Jesucristo, su caído,